Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Desde el Congreso está con nosotros el integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador RN Andrés Longton. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, muy bien. Buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Senador, bueno, queríamos hablar con usted respecto a esta investigación que está en curso ya y que está tomando el Ministerio Público respecto a los ingresos presuntamente irregulares de niños haitianos a nuestro país. Las cifras son difusas por ahora, pero pareciera ser una cifra mucho mayor a la que se han revelado en los informes que conocimos esta semana, este preinforme de Contraloría, a la luz de lo que dijo hoy día el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. Pero me gustaría primero conocer su visión sobre lo que significa este caso. ¿Qué lectura está haciendo usted, senador? Es muy grave, Sebastián, porque además estas cosas fueron advertidas en su momento al gobierno del expresidente Boric, particularmente al director de Migraciones, que niños podrían estar siendo objeto de trata o tráfico y vulneración de derechos evidentes ante la falta de verificación de antecedentes, no solamente en el aeropuerto, Sebastián, también en la frontera norte. Estamos con la investigación a medias. Probablemente en la frontera norte está ocurriendo algo incluso más grave desde el punto de vista de la verificación de antecedentes y cómo adultos que ingresaban de manera ilegal a nuestro país se valían de menores para no ser controlados o poder ingresar sin mayor verificación. ¿Qué pasa con estos menores de edad que tenían que el gobierno entregarle información a los tribunales de familia? ¿Qué pasa con los menores que no se verificaron de buena manera los antecedentes en la frontera norte? Esto es tremendamente grave, Sebastián, porque revela además una eventual responsabilidad internacional de nuestro país respecto al cuidado de menores de edad. ¿Cómo así, y cómo, a mi parecer, el sesgo y muchas veces la condescendencia con la migración irregular, el creer que en nuestro país, dejándolos ingresar sin mayor control y verificación de documentos, iban a estar mejor los menores de edad, incumpliendo, creo yo, Sebastián, de manera flagrante, por negligencia dolosa, culpable, la ley. Y en este caso me parece que hay bastante complicidad por parte de las autoridades del gobierno del expresidente Boric, particularmente el director de Migraciones, el cual pareciera ser que se conformaba solamente con enviar oficios y no informar a sus superiores respecto a la gravedad de esta situación. Senador, me gustaría profundizar en ese punto que usted plantea, hace un vínculo a la mirada política que había sobre la migración en los últimos años. ¿A qué se refiere en particular? ¿Cuál es esa mirada condescendiente? Mira, yo quiero partir un poquito con el origen, Sebastián. La ley de migración y extranjería, parte importante del Frente Amplio o de una parte de la izquierda lo llevó al Tribunal Constitucional para impugnar normas como el tratamiento de los menores de edad al momento de ingresar a nuestro país. Esa norma, efectivamente, el Tribunal Constitucional la acogió y se flexibilizaron los requisitos o la mirada respecto al tratamiento de menores de edad al momento de ingresar a nuestro país. Eso vino acompañado, Sebastián, de distintas resoluciones dictadas por el gobierno del expresidente Boric en el Servicio de Migraciones a cargo del señor Taller, donde esos requisitos fueron bastante blandos o laxos al momento de verificar los antecedentes o documentos cuando los menores de edad ingresaban a nuestro país, muchos de manera irregular, acompañados de adultos que ingresaban por pasos no habilitados en el norte de nuestro país, y por otro lado los requisitos en la frontera, en los aeropuertos, ¿no? A través de estos charters que llegaban a Chile. Es más, el año 2024, lo dijo el mismo director de Migraciones, se flexibilizaron aún más los requisitos respecto a los documentos que se tenían que acompañar, la legalización de los mismos o el apostillado de estos documentos. Y se volvió a retomar con esto el año 2025. Según las cifras que nos han indicado, Sebastián, serían aproximadamente 18.000 menores de edad que ingresaron por reunificación familiar en estos últimos 4 años. El director Frank Sauerbaum. Imagínate, son 18.000 niños, ¿dónde están?
¿Con quién están? ¿Están con los adultos responsables? ¿Qué pasó con los tribunales de familia? ¿Se informó a los tribunales de familia en aquellos menores de edad que no se tenían los antecedentes? ¿Se hizo un seguimiento? ¿Se entregó a un adulto responsable? ¿Era el representante legal, el padre, el tutor o curador? Todos esos elementos están en el aire. Hay una cifra muy menor que destaca Contraloría porque se hace un examen aleatorio. Claro. Pero si Contraloría indaga aún más respecto a la identidad, el domicilio de cada uno de estos menores de edad, nos podemos encontrar con un caso masivo de trata o tráfico de menores o eventuales otras vulneraciones a menores de edad a nuestro país de niños de origen haitiano. Es más, Sebastián, hay un oficio del ex senador Chaguán, la Comisión de Relaciones Exteriores del año 2024, donde le hace una pregunta a la embajada, al gobierno mexicano respecto a las solicitudes de asilo de menores de edad que estaban solicitando, menores de edad chilenos, desde Guatemala a México. Probablemente, y según las informaciones que tenemos, esos menores de edad provenían o podrían haber provenido desde Haití, hicieron el paso por Chile y siguieron hacia arriba para solicitar asilo en México, considerando que Chile tiene obviamente una reputación mayor en Latinoamérica respecto a la institucionalidad. Entonces son derivadas, Sebastián, que van surgiendo donde pareciera ser que Chile era un refugio muy cómodo para quienes querían traer a menores de edad para distintos fines. El foco en este informe este preinforme de Contraloría está en los años recientes, pero a su juicio entonces habría que ampliar esta investigación mucho más atrás. Yo creo que hay que ampliarlo todo lo que sea necesario. Lo que pasa es que hubo un cambio de mirada, Sebastián. Desde que llegó el expresidente Boric se flexibilizaron requisitos para el ingreso en nuestro país de menores de edad, por reunificación familiar o cuando venían acompañados por un adulto que ingresaba de manera ilegal a Chile. Te lo quiero graficar súper simple. A ver. Si por el norte de nuestro país ingresaba un adulto por paso no habilitado y venía con un menor de edad, Chile le abría la puerta para que pudiera ingresar a nuestro país. Es decir, bastaba venir con un menor de edad. Yo no sé si recuerdas, pero hubo un reportaje que hablaba de los niños pasaporte. Menores de edad que se utilizaban en reiteradas ocasiones para poder legitimar el ingreso ilegal de adultos a nuestro país con el solo hecho de venir con menores de edad. ¿Qué pasa con esos menores de edad? Según antecedentes que tenemos, eran más de 4.000 los que ingresan anualmente por la frontera norte de nuestro país. ¿Eran realmente los padres? ¿Se verificaron los antecedentes? ¿Se pusieron a disposición del Tribunal de Familia? ¿Se hizo seguimiento a esos menores de edad? ¿De dónde están hoy día? Tenemos serias sospechas después de las denuncias que estamos viendo en los últimos días, que eso no haya ocurrido, Sebastián. Y por lo tanto, nosotros tenemos antecedentes que verifican que revelan de que los antecedentes que se entregaban en la frontera norte eran aún mucho menores de los que se exigían en los consulados. Senador, estamos con el senador Andrés Longton aquí en CNN Chile Radio. ¿Y esa flexibilización que se hizo fue una decisión política? Mira, fue una decisión. La resolución la dicta la autoridad migratoria de turno. Esa resolución la dictó el exdirector Taller. Exdirector Taller que por lo demás fue sujeto a distintos cuestionamientos durante los 4 años, porque recordemos que él fue el principal impulsor del programa de gobierno del presidente Boric, que hablaba de regularizar, era una persona que patrocinaba distintos recursos para que no expulsaran a migrantes irregulares de nuestro país. Pero bueno, más allá de eso, Sebastián, los requisitos los ponen los gobiernos de turno en atención a la ley y el reglamento. Y claramente que el director Taller tuvo una negligencia evidente al no solamente no alertar de manera debida y detener esto a tiempo, porque cuando uno ve una situación tan flagrante de eventual vulneración de derechos menores de edad, lo que hace es llamar al presidente de la República, llamar a la ministra del Interior y le dice, mira, no entreguemos más reunificaciones familiares hasta que esto se solucione, porque la verificación de los vuelos no era tal, los antecedentes pareciera ser que tampoco, y por lo tanto uno más que mandar oficios ante una cosa de tamaña gravedad, Sebastián, uno no manda oficios. Uno hace un escándalo y revela la gravedad de esta situación a sus superiores jerárquicos para que en las reunificaciones familiares respecto a estas solicitudes se detengan, como ocurrió ahora, que se detuvieron absolutamente hasta que se haga una investigación respecto a cómo se están entregando. Senador. Hay más de 8.000 pendientes y eso no ocurrió, Sebastián. Entonces, a mí me parece que hay una complicidad bastante culpable, porque además esto fue advertido. Mira, lo advirtió el senador Bianchi, lo advirtió el exdiputado Fuenzalía, varios parlamentarios en las comisiones de gobierno de la Cámara de Diputados y el Senado. Y se hizo caso omiso de esta situación. Creemos nosotros porque obviamente hay una mirada más condescendiente con
con la migración y era una forma también de evadir o evitar mayores controles respecto a migrantes que querían venir a nuestro país. Senador, por eso le preguntaba por la decisión política, porque finalmente usted dice es una resolución que la dicta el director del Servicio de Migraciones de turno, en este caso el gobierno anterior, Luis Taller. Pero esas decisiones no las toma por sí solo, me imagino, el director, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno del presidente Gabriel Boric a su juicio? A ver, las dicta el director, pero el director tiene una jefatura, que es el Ministerio del Interior. Y por lo tanto tiene que haber habido una fiscalización, un control de este tipo de situaciones, más allá del involucramiento de la Contraloría a solicitud de un requerimiento parlamentario del exdiputado Fuenzalía. Por lo tanto, también hay responsabilidad de la jefatura, pero particularmente el señor Taller, que no advirtió, al parecer, como debía esto, o si lo advirtió, es necesario saber si es que la ex ministra del Interior o el presidente Boric tenían conocimiento de esta situación, porque si se mandaron oficios, la verdad es que a uno le llama la atención que no se hayan tomado medidas más contundentes, sobre todo cuando estamos frente a menores de edad. Recordemos que hay menores de edad que están inubicables, adultos que ingresaron con más de 36 menores de edad a disposición, antecedentes que no se verificaron en el aeropuerto. Entonces, la verdad es que la irregularidad y la negligencia es bastante evidente para no haber alertado de esta situación y haber tomado medidas más contundentes. Por lo tanto, a mí me parece que hay complicidad, negligencia y una mirada bien compasiva respecto a lo que ocurría con menores de edad que ingresaban en vuelos charters llenos al aeropuerto. O sea, la pregunta es, cuando esto se advirtió, ¿por qué no se tomó una medida más contundente? Y creo yo, Sebastián, que es precisamente porque hubo una mirada bastante permisiva a propósito de los menores de edad que ingresaban a nuestro país cuando eran temas de reunificación familiar. Hay oficios, Sebastián, que revelan que que hubo un periodo de tiempo entre el 2024 y 2025 que se exigieron incluso menos requisitos de los que en un momento se habían exigido, es decir, certificados de nacimiento que no necesitaban estar legalizados ni apostillados, los familiares directos no necesitaban entregar el certificado de antecedentes legalizado, residencias temporales o definitivas de ciudadanos haitianos que podían pedirla sin necesidad de tener documentos debidamente verificados por los consulados. Eso duró un año, pero fue un año que puede haber sido determinante para el ingreso masivo de ciudadanos haitianos a nuestro país. Yo le quiero recordar, Sebastián, que el presidente Piñera estableció la visa para los haitianos en abril del 2018, previo a un ingreso masivo de haitianos que tuvimos durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Entonces, hay una mirada que es bastante continuadora de una manera de ver la migración en nuestro país que hoy día claramente nos tiene expuesto incluso a sanciones internacionales por el tratamiento a los menores de edad en nuestro país. Ahora, senador, lo último, hay responsabilidades también de otros estamentos del Estado, ¿no? No solo políticos. O sea, estamos hablando aquí que hubo varios filtros que fallaron de la DGAC, de la Policía de Investigaciones, entre otros. Sí, claro. Nosotros ahora tenemos a las 12, Sebastián, invitados a la Policía de Investigaciones, a la DGAC, a la Autoridad Migratoria, precisamente para conocer por parte de la PDI y la DGAC qué medidas se tomaron, si se hicieron las advertencias necesarias, porque recordemos que el Servicio de Migraciones tenía reuniones con la PDI. ¿Cuántas veces los tuvimos acá en las comisiones trabajando en conjunto? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que elementos tan básicos que tienen que ver con la revisión de documentos, la verificación de esto y la veracidad de los mismos no se haya verificado en los momentos que correspondía? Y claramente hay una responsabilidad del superior jerárquico en este caso que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que es necesario indagar a fondo, Sebastián, porque estamos hablando de menores de edad que hoy día están inubicables y que pueden estar siendo objeto de trata o de tráfico, no solamente en Chile, sino que también derivado a otros países de la región, precisamente a propósito de los antecedentes que te comenté. Y es lo más grave, ¿no? Lo que urge además, saber dónde están esos menores. El senador Andrés Longton ha estado con nosotros esta mañana. Senador, gracias por esta entrevista, muy amable.